Bien, en esta demo vamos a ilustrar cómo usar Dropbox, su parte básica de cómo hacer backup de nuestros archivos y mantenerlos en la nube. Y nos vamos a concentrar más en la parte de cómo usar Dropbox para compartir y para colaborar o trabajar en equipo. Entonces, para este demo voy a utilizar dos computadoras para poder ver cómo compartir archivos desde una cuenta de Dropbox a la otra. Una va a ser mi Mac y segundo, una computadora virtual que está corriendo Windows utilizando VirtualBox. ¿Okay? Lo interesante del ejemplo también es que es, el ejemplo estamos usando Dropbox en dos sistemas operativos diferentes, así que no es necesario que los dos estén corriendo en Mac o que los dos estén corriendo en Windows para que esto sea posible. Cuando nosotros instalamos Dropbox, si están en su Mac van a tener un icono en la parte de arriba, ¿okay? Y si están en Windows entonces van a tener un icono azul en la parte de la barra de tareas, ¿okay? Ambos iconos tienen exactamente la misma información. Uno de ellos me permite acceder a mi folder de Dropbox directamente o también me permite ir a las preferencias indagar en dónde se encuentra ese folder de Dropbox. En este caso yo lo tengo en un folder que se llama documentos, pero también puedo definir o mover ese folder a cualquier otra carpeta de mi preferencia. Eh, Igual en Windows puedo abrir mi folder de Dropbox, ¿okay? Y también puedo ir a la parte de preferencias, igual que en Mac, me voy al tab de avanzado y aquí puedo ver la ubicación de ese folder de Dropbox y también puedo decidir moverlo a alguna otra carpeta que sea de mi preferencia, ya sea My Documents o mis documentos o puede ser el desktop o cualquier otro folder de su preferencia. Entonces, para iniciar el demo, nos vamos a mover a nuestra carpeta de Dropbox y en este momento pues lo que voy a hacer es crear una carpeta nueva. Nótese que cada vez que yo haga un cambio en Dropbox, ya sea que cree algo o le haga cambios a algo ya existente, este icono va a reflejar un pequeño círculo indicando que está ejecutando cambios y sincronizando lo que está en mi computadora con la nube de Dropbox. Entonces en este caso yo voy a crear una carpeta nueva que se va a llamar prueba demo y cuando le doy clic se pone ese icono azul indicando que está sincronizando los cambios y en este caso pues acá voy a hacer un archivo de texto común y corriente y vamos a escribir algo acá. Entonces vamos a grabar este archivo en la carpeta de Dropbox y dentro de la carpeta de Dropbox yo voy a coger este folder nuevo que acabamos de hacer, prueba demo. ¿Okay? Entonces a esto le voy a poner archivo. ¿Okay? Lo grabamos y tenemos un archivo común y corriente en la computadora. Lo voy a abrir, un archivo de texto común y corriente. Le vamos a agregar un cambio. Lo grabamos y cuando lo grabamos está el circulito azul indicándonos que está haciendo cambios en este momento. Y le vamos a agregar una tercera línea, digamos. Y grabamos los cambios con cualquier otro archivo. ¿Okay? Entonces cuando está este circulito azul es que está sincronizando los cambios con Dropbox. Ahora, lo interesante de esto es que si yo me voy a un explorador de internet y entro a mi cuenta de Dropbox, entonces en esa cuenta de Dropbox voy a ver toda la estructura de folders que tengo en mi carpeta principal de Dropbox. ¿Okay? Adicionalmente, eh, ahorita que acabo de crear ese folder de prueba demo, ya lo puedo ver acá y si entro a él, pues puedo ver ese archivo que acabo de hacer.
Entonces, mis documentos los puedo acceder a través de internet, así como puedo trabajar normalmente con ellos. Si yo le doy clic al archivo y le doy clic derecho acá, puedo ver las versiones previas. Cada vez que yo hago un cambio en Dropbox, él va teniendo un historial de esas versiones. Entonces, como podemos ver acá, de este mismo archivo, yo ya tengo 3 versiones. La primera de ellas, que es la más vieja, que es cuando yo hice el archivo. ¿Okay? La segunda es cuando le puse esa segunda línea de texto. Y la tercera es cuando le agregué esa línea de texto. Entonces, cada vez que yo hago un cambio en estos archivos, cualquiera que sea, puede ser una imagen, un documento de Word, una presentación de PowerPoint, lo que ustedes quieran, entonces yo puedo tener un historial de todas esas versiones. Lo interesante de ello es que si abro el archivo tal cual como lo tengo en mi computadora, puedo ver esto. Y lo que vamos a hacer ahorita es restaurar una de las versiones anteriores. Entonces, desde la página web, en este caso yo voy a retroceder exactamente a la primera versión, que es cuando yo hice el archivo con la primera línea de texto. Entonces, escojo la versión que quiero y lo voy a restaurar desde la página web. Entonces, en este momento, Dropbox está sincronizando los cambios con mi computadora. Si se fijan, yo no tuve que hacer nada. Ya me da el mensaje a mí de que se acaba de restaurar la última versión. Y si abro el archivo en mi computadora, como ven, los cambios que tenía anteriormente desaparecieron porque me volví a una versión más reciente. ¿Okay? Entonces, esta es la parte básica de Dropbox. Básicamente todo lo que yo esté colocando en esta carpeta se va a ir sincronizando a la nube de Dropbox y cada cambio que yo haga, Dropbox va a ir manteniendo un historial de esas versiones. En la documentación creo que dice que mantiene un historial de hasta un mes cronológicamente y a partir de los cambios que sean más viejos de ese mes pues van siendo desechados. Pero esto lo pueden ahondar en la parte de preguntas frecuentes en la página de Dropbox. Ahora, para ilustrar la parte de cómo compartir archivos, pues hay dos maneras. Usualmente todo esto lo hago en la página web. Entonces, vamos a marcar este archivo y la primera manera más simple de compartir es compartir a través de un link. ¿Okay? Entonces aquí pongo las direcciones de correo a donde yo quiero compartir ese archivo y puedo poner un mensaje. Y esto en este momento lo estoy enviando a una segunda cuenta de Dropbox que yo tengo. ¿Okay? Puedo cerrar esta pantalla. Ahora me voy a ir a esta segunda computadora que está en Windows. ¿Okay? Si se fijan en mi folder de Dropbox yo todavía no tengo nada. Me voy a ir al correo y como vemos aquí ya tengo un pequeño correo que me envía desde mi otra cuenta de Dropbox. Y puedo ver entonces el archivo que me están compartiendo. ¿Okay? Y puedo decidir descargar ese archivo. Si lo abro desde Windows, pues ahí tengo el archivo compartido. ¿Okay? Este no lo descargué en mi carpeta de Dropbox, sino que lo descargué en la parte donde eh, Internet Explorer baja los archivos por omisión. ¿Okay? Ahora lo que voy a hacer es, ¿qué pasa si yo quiero compartir todo un folder? Entonces me puedo ir a prueba demo, lo selecciono y está la opción de invitar a un folder. Entonces voy a agregar esa misma cuenta de correo, digamos. Y tengo esta opción muy importante de poder permitir que a los miembros a los que yo invite a ese folder puedan invitar a otras personas a unirse a ese folder
o de lo contrario, simplemente denegarles esa opción y que ellos puedan acceder al folder, pero que no puedan invitar a nadie más eh, a compartir ese contenido. ¿Ok? Entonces en este caso le voy a dar Share Folder y en este momento a mi cuenta de correo llega este mensaje de que quieren compartir ese folder conmigo. ¿Ok? Aquí va a ser necesario que yo entre a mi cuenta de Dropbox. Si se fijan, esto lo estoy haciendo en la computadora que corre Windows. Y ahora tengo ese pop-up que me sale de que alguien quiere compartir ese folder. Y para ello, si se fijan en este momento, en mi folder de Windows, pues no tengo nada creado. ¿Okay? Solo están esos dos folders por omisión ahí. Entonces le voy a dar a aceptar. Cuando le voy a aceptar, en esa segunda cuenta de Dropbox ya me sale que tengo un folder adicional y sin hacer nada, pues ese folder adicional se crea automáticamente en mi computadora después de que yo acepté esa invitación. Y si yo abro este archivo o este folder en este caso, puedo ver ese archivo tal cual como me lo compartieron. Y lo interesante es que ahora yo puedo hacerle cambios. Y cuando yo grabe el archivo, entonces de la misma manera empieza a sincronizarse con Dropbox. Ahora me voy a pasar eh, al folder de mi Mac, en donde originalmente yo tenía creado ese archivo. Y cuando yo lo abro, entonces ahora puedo ver los cambios que esa otra persona hizo en ese archivo. ¿Okay? Y de la misma manera, igual, siempre existe el hecho de que puedo manejar las versiones. Puedo irme a prueba demo. Seleccionar el archivo. Veo las versiones previas. ¿Okay? Y si se fijan, ahora me sale que fue editado por Carlos Caraccioli, pero desde esa otra máquina de Windows. En este caso pues se llama Carlos PC. O puedo regresar a alguna versión anterior. ¿Okay? Entonces siempre existe ese manejo de versiones. Algo muy interesante es que nótense que siempre que yo tengo folders compartidos van a salir con este icono, como que si tuvieran dos personas, distinto a un folder normal. ¿Okay? Eh, y digamos, ¿qué pasa, por ejemplo, si alguien llegara a borrar un archivo? Entonces, supongamos que me voy a esta computadora, tiene Windows, y alguien del equipo viene y elimina este archivo. ¿Okay? Entonces, como esta es una carpeta compartida, entonces si se fijan en mi Mac, también este archivo desaparece. ¿Okay? Sin embargo, como tenemos el control de versiones de Dropbox, siempre igual tenemos la opción de poder restaurarlo. Entonces me voy a ir a prueba demo, que es mi folder. Si se fijan, aquí ya no tengo nada porque alguien borró ese archivo de los que estaban en el equipo, pero puedo darle clic derecho acá y darle clic a Show Deleted Files o mostrar aquellos archivos que se han borrado. ¿Okay? Y en este caso pues tengo el que borramos y puedo restaurarlo o incluso puedo restaurar una versión previa. ¿Okay? O puedo marcarlo como borrarlo permanentemente. ¿Okay? En este caso voy a elegir restaurarlo. Aquí puedo ver las versiones previas. ¿Okay? Entonces le voy a dar cancel acá. Vamos a volver a hacer la operación y simplemente voy a elegir restaurarlo. ¿Okay? Pero pueden jugar con el control de versiones y restaurar alguna versión en específico. ¿Okay? En este caso, si se fijan en mi Mac, ya apareció el archivo. ¿Okay? Y vamos a irnos ahora a la máquina de Windows. Y como vemos, también el archivo ya está presente.
Entonces, Dropbox es una bonita manera de colaborar en equipos, ya que todo está en un solo lugar y todos los cambios que haga cualquier persona pues van a ser visibles para todo el mundo. Apenas se conecta en internet, esos cambios van a ser descargados automáticamente en su computadora, y en caso de algún desastre, que alguien borre algún archivo, sea adrede o de manera accidental, pues siempre hay manera de poder recuperar ese archivo que se perdió, así como aquellos cambios que se hayan eh, hecho mal o perdido por cualquier otro cambio que alguien más del equipo haya realizado. Finalmente, ¿qué pasa, digamos, si ya no quiero compartir ese archivo o ese folder? Entonces, en este caso, puedo irme a las opciones de compartir, ¿ok? Y ahora puedo descompartir ese folder, por decirlo de esa manera, ¿ok? Y hay una opción muy importante de quiero que mis colaboradores mantengan una copia de los archivos que ya tenían, ¿ok? Caso contrario, esos archivos van a ser eliminados de las computadoras de todos los demás. En este caso yo le voy a dar un share folder. Entonces, eh, como vemos en la computadora de Windows, ya desapareció ese folder de Dropbox. Sin embargo, en mi Mac, como yo soy el dueño original del folder, pues todavía lo tengo. Entonces, esa es una manera muy básica de cómo colaborar en equipo utilizando Dropbox.